Grabando. Muchas gracias. Bueno, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a tratar la webconferencia de la unidad 2, que es la aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas para su tarea 2. Los docentes que estamos a cargo son el docente Nevardo Ayala, José Adrián Lozada y quien les habla, Angélica María Antía. Los profesores Nevardo y José Adrián estarán acompañándolos en el chat. Es importante que todas las inquietudes que surjan las escriban en el chat, así como las participaciones. En cualquier caso, pues se les dará el espacio y el momentico para que puedan de pronto ustedes utilizar el micrófono y de pronto hacerse entender más en cuanto a sus inquietudes. Este tema es bastante... Voy a silenciar los micrófonos por ahora. Solo un aceite me queda de cannabis. ¿Cuál? Ok, creo que ya. Listo. Yo le Bien, silencio, entonces... Yo le silencio los micrófonos, Vale, profe, sí, ya vi que lo hizo. Gracias, muy amable. Listo, entonces, cualquier inquietud y demás, por favor, lo escriben en el chat. Y cuando necesitemos micrófono, pues levantan la manito y así se les puede dar el acceso para que puedan utilizar el micrófono. ¿Listo? Eso es con el fin de que la webconferencia sea un poco más, rinda un poco más. ¿Listo? Bien, muchachos, comenzamos. Los objetivos de esta webconferencia va a hacer que ustedes, los estudiantes, en esta actividad logren identificar los tipos de cuantificadores, logren clasificar, identificar las proposiciones categóricas en un argumento, también puedan diferenciar cualidad, cantidad en una proposición categórica, establecer el tipo de oposición que se puede presentar entre proposiciones categóricas. Todo esto hace parte de las actividades y los 4 ejercicios que están planteados en su guía de actividades. Importante que recordemos que la tarea 2 de esta unidad 2 aperturó el día 14 de marzo del 2022 y finaliza el día 3 de abril. Es importante que ustedes consideren realizar sus aportes en el foro de la tarea 2 antes de la fecha de cierre 3 días hábiles antes para que puedan contar con su realimentación. Recordemos que esa actividad tiene 100 puntos y que ustedes pueden contar con toda la información que se les brinda de referencias bibliográficas, videos, grabaciones en el panel que les compartimos en los foros y que les hemos hecho llegar a través de Skype y a través de los correos electrónicos. Cuando ustedes me consultan y a los diferentes docentes que dónde encontramos las grabaciones de las webconferencias, todas las webconferencias son grabadas y todas las encuentran ustedes en el entorno inicial. Allí encuentran encuentros sincrónicos webconferencia. Allí están tanto los enlaces de ingreso como los de las grabaciones. Entonces, para que tengan presente eso, cuando ustedes requieran revisar de pronto una webconferencia en particular, pues van a su entorno inicial. Y pues animarlos a ustedes a que participen en este foro de discusión de la tarea 2 que se encuentra, ya saben ustedes, en el entorno de aprendizaje, tarea 2, le dan responder y allí pueden hacer sus 4 aportes. Recordemos que es un aporte por cada ejercicio. Entonces, para que por favor hagan llegar sus aportes para que cuenten con la realimentación y puedan hacer las debidas correcciones antes de entregarlo en el entorno de evaluación. Recordemos que en el entorno de evaluación ustedes deben entregar un único documento Word o PDF y que allí ustedes lo deben nombrar con su grupo, el número de la tarea y su nombre y apellido. Y que este debe contener portada, la introducción, los objetivos, el desarrollo de sus 4 ejercicios completicos, las conclusiones y las referencias bibliográficas con las normas APA. Por favor, tener en cuenta las normas APA, se las hemos compartido también, para que puedan hacer muy bien su trabajo y ahí se vayan preparando para lo que sigue en adelante de su carrera profesional, ¿no? Ahora bien, vamos a definir algunos términos importantes que es necesario para que podamos entender
cómo funciona el tema de los cuantificadores, cómo es que los vamos a utilizar, cómo vamos a desarrollar de pronto una demostración o validar una proposición categórica o un argumento dado. Entonces, importante tener en cuenta algo que vimos nosotros en la pretarea, qué son los conjuntos, qué es eso. Entonces, recordemos que es una colección de objetos bien definidos y que esa colección de objetos bien definidos tiene en su interior algo que nosotros denominamos elementos, ¿sí? Cada uno de estos que se encuentran dentro de los conjuntos que ya nosotros recordamos se enunciaban con letras mayúsculas y que se representaban de esta forma a través de diagramas de Venn y otras formas que vimos también, y que lo vamos a ver en la siguiente unidad ya más detallada, son los elementos de ese conjunto, que son una colección de objetos bien definidos. Esos elementos cualquiera, cuando se representan de forma genérica, es lo que nosotros vamos a conocer como una variable. Y las variables, nosotros en nuestro lenguaje simbólico las vamos a enunciar con letras minúsculas como X, como Y o como Z. ¿Sí? Entonces, la representación genérica de ese elemento en el conjunto las representamos así, de esta forma. Por ejemplo, nosotros queremos decir que hay un fulano que quiere hablar contigo. Podemos decir para este fulano, para esta persona, para este elemento genérico del conjunto de los seres humanos, podemos enunciarlo con la letra X, así que podríamos indicar que hay un X que quiere hablar contigo. Esa es la forma de entender cómo este elemento puede tomar la forma de variable. Cuando este elemento determinado del conjunto lo vamos a designar con una letra o con un nombre específico, vamos a llamarlo como constante, ¿sí? Ejemplo, digamos que en un gran conjunto de los seres humanos vamos a hablar específicamente de Luisa, de Patricia, de Silvia, de Mas o de Pedro. Ellos serían nuestras constantes. Digamos que de un conjunto de animales queremos enunciar al perro, al delfín, al colibrí. Ellos, al enunciarlos específicamente, serían constantes. En nuestro lenguaje simbólico, en nuestro lenguaje matemático, lo vamos a encontrar como letras minúsculas del abecedario, generalmente con A, B, C, D, para referirnos a esas constantes. Y un concepto que es importante tener en cuenta para esta unidad es entender cómo funciona un predicado. ¿Qué es un predicado? Entonces, un predicado sabemos que es un enunciado que puede tener una o que puede tener más variables. Cuando esas variables se sustituyen por constantes, vamos a hablar de una proposición. Miremos ejemplo. Entonces, primero, tener en cuenta que es un predicado, es un enunciado. Contiene una o más variables y se puede convertir en proposición cuando sustituimos esas variables por constantes. Las vamos a designar con letras mayúsculas, esos predicados, y entre paréntesis vamos a colocar sus variables. Digamos que R de X, este ejemplo, R de X, vamos a hacer referencia a que X, que es nuestra variable, es rubio, ¿sí? X es rubio, entonces X está o hace parte de ese gran conjunto de rubios. O acá, por ejemplo, que Y es un número par, lo podemos enunciar ese predicado, estamos hablando de Y, que es número par, como P de Y, ¿sí? Para decir que Y hace parte de este predicado, en este caso este predicado que se está indicando es que sea número par. Este predicado P de X, al que hemos visto en toda la literatura que ustedes tienen allí en la unidad número 2, este predicado P de X, es lo que vamos a nosotros conocer como el universo, ¿sí? Toda la universalidad de lo que se está hablando. Esto es el dominio del predicado, ¿sí? Ese universo es el dominio del predicado. Por ejemplo, si decimos que en nuestro predicado es que X es un profesor de la UNAD, el dominio, en este caso, sería un conjunto, por ejemplo, un dominio sería algo mayor, sería el conjunto de personas, o podría ser el conjunto de docentes. Aquí en el ejemplo número 2 tenemos la Z, es una emisora colombiana. Podríamos estar hablando de un gran conjunto, su dominio, como el conjunto de los medios de comunicación, ¿sí? Todo esto para adentrarnos en lo que sería el uso de cuantificadores y de proposiciones categóricas.
¿Qué es un cuantificador? Entonces vamos a mencionar ya ahorita qué es un cuantificador o cómo lo vamos a reconocer. Entonces vamos a reconocerlo como esa expresión que nos va a ayudar a ¿qué? A cuantificar o a determinar la cantidad en una proposición. Nos va a ayudar a determinar esa cantidad, su nombre lo indica, cuantificar, cantidad. Así que vamos a encontrar expresiones que suelen ser todos, algunos, ninguno, no todos o solo un dentro de nuestro lenguaje natural. Todos, algún, ningún, no todos o solo un. Un ejemplo aquí sería todos los estudiantes son aplicados. ¿Cuál sería nuestro cuantificador en este caso? En este caso sería, el cuantificador sería todos. Y en el siguiente ejemplo tenemos algunos estudiantes tienen dificultades. Aquí en este caso estaríamos hablando de un cuantificador que sería algunos, ¿sí? Entonces son expresiones que nos van a indicar una cantidad. Nos van a ayudar a determinar una cantidad en esa proposición. Teniendo ya claro, entonces, que el cuantificador nos va a ayudar a referenciar la cantidad en una proposición, vamos a nosotros a reconocer cuántos cuantificadores hay o qué tipo de cuantificadores hay. Así que básicamente son dos cuantificadores. Yo quisiera saber si hasta el momento hay de pronto alguna duda. Profes, ¿alguien ha escrito de pronto en el chat alguna duda? Que ya alguien estaba participando con todos y algunos. No, señora, no hay reporte de ninguna duda todavía. Perfecto. Muy bien. Si tienen alguna duda, ya Que va saben. muy rápido, es lo que dicen. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a hacerlo un poquito más Gracias. despacio. Yo tiendo a hablar muy rápido, así que gracias por la aclaración. Bien. Entonces vamos a hablar de clases de cuantificadores. ¿Cuántos cuantificadores vamos a encontrar o qué tipos de cuantificadores vamos a encontrar? Básicamente estamos hablando de dos tipos de cuantificadores. Estos dos tipos de cuantificadores son el universal y el existencial. Dentro del existencial encontramos otro que se llama existencial único. Así que básicamente son estos cuantificadores. Cuantificador universal, como su nombre lo indica, es para denotar una cantidad universal. Así que la expresión aquí será para todo. Se cumple para todo. Y su símbolo es una A invertida. En la simbología que ustedes les solicitan también enunciar esos ejercicios, van a encontrar o van a mirar en esos ejemplos que para expresarse en un cuantificador universal encontrarán esta invertida al lado la X, recordemos que esta es nuestra variable, que pertenece, entonces para todo X que pertenece, este símbolo ustedes ya lo conocían porque este es el símbolo que hemos utilizado en conjuntos, en la pretaria ustedes lo vieron, ¿cierto? Que pertenece a un gran conjunto A, se cumple este predicado, que fue lo que acabamos de ver, ¿sí? Que lo enunciamos con una letra mayúscula y entre paréntesis enunciamos su variable. Se cumple este predicado. Así tenemos el cuantificador de tipo universal. Ahora, en el existencial, vamos a hablar de existe al menos uno o algunos. Recordemos que esas fueron las expresiones que veíamos inicialmente, que qué expresión utilizamos para cuantificar, entonces podemos utilizar algunos o existe al menos uno. Miremos que el símbolo es una E girada, ¿sí? Es una E girada y eso significa que existe al menos uno. Existe al menos un X que pertenece a este gran conjunto A donde se cumple este P de X o este predicado. Recordemos que el predicado es lo que se dice, en este caso, de dicha variable, lo que se está indicando de esa variable, o de ese sujeto, porque podríamos decirlo de esa manera también. En el cuantificador existencial único, la simbología que vamos a utilizar es la misma de la existencial, la E girada, pero al final utilizaremos un signo de admiración. Y esto lo que traduce o lo que indica en su lenguaje natural es que existe un único elemento. Bueno, ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Alguna pregunta? No, señora, se le abrió el micrófono. Vamos a solicitarle a los estudiantes que por favor mantengan cerrado el micrófono. Bien.
Entonces tenemos el existencial único para decir que existe un único elemento que cumple eso. Miremoslo acá en la simbología. Entonces existe, miren aquí el signo de admiración, un único X o una única X que pertenece a este gran conjunto A, tal que se cumple este predicado o este P de X. Esa es la simbología básica para cada uno de los cuantificadores que podemos encontrar. El universal, el existencial y el existencial único. Aquí vemos la calidad de cuantificador. Cuando hablamos de la calidad del cuantificador, ustedes simplemente lo van a denotar o lo van a tener muy presente. Estaremos hablando de si es afirmativo o si es de tipo negativo. Así podemos encontrar el cuantificador universal de tipo afirmativo, el cuantificador universal de tipo negativo y igualmente podemos encontrar con el existencial esa misma calidad, tanto ya sea afirmativo como que sea negativo. En el afirmativo, en el universal afirmativo, la simbología es la que acabamos de ver nosotros como básica o general, donde tenemos una A invertida que significa para todo X, se cumple, estos dos puntos también traducen se cumple, que se cumple este P de X, este predicado. Miremoslo en el ejemplo. Todos los artistas son creativos. Nuestro cuantificador universal, la expresión, ¿cuál sería? Aquí, ¿cuál sería la expresión que nos enuncia un cuantificador? ¿Pueden escribir? Todos. Ok, muchas gracias. Bien, todos. Entonces, ¿qué estamos indicando? Que todos los artistas, ¿cierto? Entonces, los artistas van a ser nuestra X. ¿Y qué estamos diciendo de esta X? Que son creativos. Así que nuestro predicado sería esta parte de acá, ¿sí? Estamos diciendo que son creativos, así que este creativos va a ser ese predicado. Y mire que tendríamos la misma forma. Ese es el cuantificador universal de tipo afirmativo. ¿Por qué es afirmativo? Porque estamos afirmando que este X o estos artistas son creativos. Lo estamos afirmando. Y negativo, pues va a ser cuando nosotros negamos algo de una universalidad. En este caso, es importante que tengan bien presente que para el universal negativo, la negación con el símbolo que ustedes ya conocen de la unidad número 1, ya sea la virgulilla, ya sea la L girada, ya sea la negación que nos conocemos como el signo de menos, lo van a utilizar en el predicado, no en el cuantificador, sino en el predicado. Aquí tenemos como ejemplo, ningún político es corrupto. Estamos haciendo una negación de una universalidad, ¿sí? Estamos negando que cualquier político, o sea, no existe un político que no sea corrupto, ¿cierto? Así, ningún político es corrupto, estamos haciendo esa negación. Por eso la virgulilla o el símbolo va a ir siempre, lo vamos a hacer siempre en el predicado, siempre lo vamos a hacer allí. Esto significaría que para todo X no se cumple este P de X. Es lo mismo decir eso, ¿cierto? Para todo X no se cumple este predicado, que sean corruptos. Tenemos el existencial afirmativo, que también puede ser, el existencial que también puede ser afirmativo y que también puede ser negativo. En el existencial afirmativo, la simbología, como la vimos ahorita, existe un X donde se cumple un P de X. Un ejemplo de ello sería que algunas personas son responsables. Estamos afirmando algo de esta X. En este caso, X es personas, ¿sí? Y lo que estamos diciendo de ellos, ¿qué es? Que son responsables, así que este sería nuestro predicado, nuestro P de X. Y para la negación en el cuantificador existencial se puede utilizar tanto en el cuantificador, es decir, adelante del cuantificador, como en el predicado. Aquí sí no hay ningún inconveniente. Aquí decimos un ejemplo, algunas estrellas no son de color amarillo. Mire que estamos haciendo la negación en el lado del predicado. Entonces, aquí se simbolizaría de esta manera. Existe un X tal que no se cumple este P de X. Aquí el P de X debe ser P mayúscula, se pone P minúscula.
El P de X en este caso es que son de color amarillo, se está indicando una característica de ese sujeto, en este caso de esta X o de esta variable estrellas. Y en el existencial único, cuando estamos hablando del se me enredó la lengua, en el existencial único estamos afirmando algo de un solo X. En este caso, recordemos que existe un único X donde se cumple ese predicado. Entonces, ejemplo, hay un único equipo ganador, pero podríamos también decir que existe un único presidente en Colombia, ¿sí? Y utilizaríamos este cuantificador, solamente cuando es un único elemento X que cumple ese predicado. ¿Dudas, inquietudes al momento? Sí, yo, qué pena. Muy buenos días, Luis Fernando. Buenos días. Ven, lo que yo entiendo, por ejemplo, lo que es el predicado es lo que va después de, por ejemplo, en este caso sería único, o lo que va después, por decir, en el último caso, ¿no? Que dice único, o lo que va en el anterior que dice después de algunas, todo lo que sigue después del cuantificador o No, de identificarlo, ¿es el predicado? no, el predicado es lo que decimos, digamos aquí siempre tenemos la forma de un sujeto, un verbo y un predicado, ¿cierto? Esa es la forma que conocemos de una oración, de un argumento dado, ¿sí? Así que nuestro sujeto en este caso viene a ser nuestra variable, en este caso serían las estrellas, ¿sí? Ella entraría como nuestra variable X. Y lo que estamos diciendo de ellas es lo que estaríamos diciendo, ese sería el predicado, lo que estamos diciendo de ellas. Entonces, algunas estrellas no son de color amarillo, eso es lo que estamos diciendo de ellas, es el predicado. En este caso, que sean de color amarillo, ¿sí? Por O eso sea, y aquí el en este predicado caso el completo predicado es negativo. serían, ¿Sí ves? exacto, el predicado sería no son de color amarillo, ¿cierto? Exacto. Entonces mira que Ok. aquí lo estamos negando el predicado. El predicado en este caso sería que sean de color amarillo, pero como aquí dice que no, entonces no son de color amarillo, hacemos la negación acá. Entonces recordemos, predicado es todo lo que decimos de ese sujeto. Ya más adelante con proposiciones lo vamos a tener bien claro en cuanto a los que son conceptos. Pero aquí es importante que entiendan la simbología, ¿sí? El P de X es el predicado, ¿sí? Y es lo que estamos diciendo de esta variable X o de este sujeto que hace parte aquí de un gran conjunto, este elemento X. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Sí? Profe, Sí, ya tengo me una quedó más pregunta. claro. Sí, señor. Qué pena, profe, buenos días. Buenos días. Profe, leyendo en la guía nos hacía énfasis en un cuantificador particular. ¿Hace referencia a alguno de estos? Sí, estamos hablando de cuantificadores de tipo universal y los particulares que son los mismos existenciales, ¿sí? El cuantificador existencial. Sino que particular ya estamos hablando ya es de lo que es la clasificación en proposiciones categóricas, ¿sí? Utilizamos la particularidad. En este caso es el cuantificador de tipo existencial. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Perdón, Sí. existencial y particular, porque es que yo veo que no dan notificación sobre eso, ¿no? Ok, Existencial particular. entonces, volviendo a retomar, recordemos que el cuantificador se llama existencial, pero ya más adelante lo vamos a revisar cuando toma ese nombre particular. Lo vamos a ver es en la clasificación de las proposiciones categóricas. ¿Sí? ¿Qué será? ¿Sí? Porque es que puede haber una confusión, porque cualquiera se puede confundir, pero dice, pero ¿cómo así? Existencial y particular. Entonces, a mí No, la tarea que demuestran los videos, dice sí. existencial. Dicen los profesores, dice particular. Entonces, yo dije, que yo, ¿a cuál cojo yo? Yo no, esa pregunta es muy importante para todos los estudiantes. Bien, entonces vamos a retomar. Entonces, recordemos, el cuantificador se llama existencial cuando vamos a hablar de una particularidad como algunos o existe algún X, ¿sí? Se llama existencial. Pero cuando nosotros vamos a clasificar la proposición categórica y utilizamos un cuantificador existencial, le vamos a llamar que es de modo particular, pero ya lo vamos a ver más adelantico en proposiciones categóricas, ¿sí? Por ahora, tener en cuenta que es o es universal el cuantificador o es existencial. ¿Listo? Profe, disculpe una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? Yo, Dieguito, Profe, ¿cómo le va?
Lo que pasa es que aquí dice que existe el cuantificador existencial único, pero quería saber si existe el cuantificador existencial único, pero en su forma negativa, y si no existe, ¿a qué se debe esto? Bueno, como no les mencionaba ahorita, cuando hablamos de un cuantificador existencial único es que vamos a afirmar algo de un elemento X que cumple esta característica. La negación de ella, pues digamos que no sería como, no se utilizaría este existencial único, sino que se utilizaría pronto el existencial de tipo negativo normal, ¿sí? Porque aquí estamos afirmando es algo de un X particular, por eso los ejemplos que nosotros encontramos son como que hay solo un equipo ganador, hay solo un presidente en Colombia, si existe un único presidente en Colombia. Entonces estamos afirmando algo de un único X que cumple ese predicado. Ok, profe, muchas gracias. Ok, continuamos entonces. Ustedes encontrarán en su literatura equivalencias entre cuantificadores y son válidas utilizarlos. Por ejemplo, para una universalidad, como para todo X si cumple un P de X, esto es equivalente a negar el cuantificador en el existencial y la negación de su predicado. Bueno, ¿cómo es esto? Miremoslo en el ejemplo. Todos los estudiantes leen la guía de la tarea. Este enunciado, toda esta proposición, si ustedes la miran, estamos utilizando un cuantificador que es todos y por lo tanto sería de tipo universal, ¿sí? Estamos diciendo de los estudiantes que es nuestra variable X, ¿sí? De todos los estudiantes leen la guía de la tarea, este es nuestro predicado, lo estamos afirmando, ¿cierto? Entonces esto es un universal de tipo afirmativo, como se encuentra acá en esta simbología. Esto equivale a decir que, miren, negamos al cuantificador. No es cierto que algunos, porque recordemos que este existencial se lee en lenguaje natural como algunos estudiantes, miren, negamos acá el predicado, no lean la guía de la tarea. Si ustedes leen los dos, se darán cuenta que son equivalentes o son iguales. Es lo mismo decir que todos los estudiantes leen la guía de la tarea a que no es cierto que algunos estudiantes no lean la guía de la tarea. Otra equivalencia que podemos encontrar es cuando tenemos el universal negativo, donde negamos, recordemos que siempre lo vamos a hacer la negación en el predicado. Esto puede ser equivalente a negar en el existencial, sin negar el cuantificador. Miremoslo. Todos los estudiantes no son desordenados. Es equivalente a decir que no existe algún estudiante que sea desordenado. Aquí en este caso el predicado sería que sea desordenado, ¿sí? Y nuestro X van a ser los estudiantes. Entonces, si ustedes miran esas dos frases, esas dos proposiciones, van a encontrar que efectivamente son iguales o son equivalentes. Esas equivalencias ustedes las encuentran todas en su literatura y esos son algunos ejemplos de ellas como para que ustedes puedan identificarlas, ¿sí? Esas igualdades entre cuantificadores. En su actividad encontrarán expresiones de este tipo al que ustedes deberán indicar en la parte, pues iniciando, deberán indicar una expresión que denote un cuantificador de tal forma que toda la expresión se haga verdadera. Y es importante que comprendamos que se haga verdadera, ¿sí? Es decir, ¿qué expresión podríamos utilizar aquí para referirnos a empleados públicos es menor de edad? ¿Todo empleado público es menor de edad? ¿Ningún empleado público es menor de edad? ¿Algún empleado público es menor de edad? ¿Qué dicen ustedes ahí en el chat? Ningún. Muy bien. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que hacerla de tipo que se haga verdadera la expresión. Entonces, ningún empleado público es menor de edad. Aquí tenemos en color rojito a nuestro sujeto que hace parte de un gran conjunto de empleados públicos y de hecho estamos diciendo que es menor de edad. Ustedes encontrarán en su literatura que eso también podría expresarse como que para todo X, si X es empleado público, entonces X no es menor de edad. ¿Sí? Si X o esta persona hace parte del grupo o el conjunto de empleados públicos, se cumple entonces que no es menor de edad. Miren que si ustedes leen la expresión, encontrarán aquí conectores lógicos y podrán ustedes enunciarlo simbólicamente
haciendo uso de sus conectores lógicos, ¿sí? Decimos que para todo X, si X hace parte de este gran conjunto de empleados públicos de este predicado, entonces X no puede ser o no puede hacer parte, mira que aquí lo negamos, no puede ser parte de este otro grupo, que en este caso sería de los menores de edad. Esta es una forma y la encuentran allí, pero también pueden hacerlo de una forma mucho más sencilla, mucho más simple, esta expresión, y es que utilizamos tal cual lo que estamos escribiendo aquí, lo pasamos prácticamente a nuestro lenguaje simbólico en el mismo orden. Ningún, que ya sabemos que la negación del universal va a ir siempre en el predicado, entonces ningún, vamos a hacerle de forma afirmativa el símbolo, para todo X que pertenece ¿a quién? A este gran grupo de empleados públicos, se cumple, entre paréntesis, que este X, mire que negamos aquí que el predicado, que este X no sea menor de edad. Esto es la misma expresión que se encuentra acá, simplemente recordemos que para el universal, la negación la vamos a utilizar en el predicado. ¿Eso es claro, muchachos? ¿Alguna inquietud allí? Entendido, profe. Listo. En este caso tendríamos otro ejemplo, profesores no tienen doctorado, entonces aquí lo mismo, utilizaremos un cuantificador. El cuantificador que hace esto verdadero sería algunos profesores no tienen doctorado, y lo podemos representar de la misma forma, entendiendo que podríamos indicar que existe por lo menos un X, tal que este X sea profesor y además este X no tiene doctorado. Miren, utilizamos conectores lógicos como vimos en la unidad 1. Podemos expresar entonces con el existencial, porque estamos utilizando la expresión algunos, existe un X, tal que este X haga parte de este gran conjunto de profesores y, mire, y además este X no tenga o no esté dentro de este gran grupo de docentes con doctorado. Lo podemos expresar así o lo podemos expresar de esta forma más sencilla, que existe un X que pertenece al gran conjunto de profesores, tal que este X, simplemente colocamos la negación, no tiene doctorado. Utilizamos el símbolo de negación y escribimos acá el predicado, no tiene doctorado. Qué pena, ¿puedes regresar un ratico la diapositiva, por favor? Sí, señor. Gracias. Claro que sí. ¿Alguna duda? ¿O era para tomar pantallas? No. Lo que pasa es que estoy tratando de comprenderla la segunda, que me parece como más fácil. Sí, claro. Esta Vale. es la forma más sencilla de utilizar. Estamos haciendo uso de los conectores lógicos y simplemente estamos denotando a los predicados con letras mayúsculas, pero en la siguiente simplemente lo escribimos en lenguaje natural. Él tiene doctorado, que sería nuestro predicado, lo escribimos común y corriente y simplemente hacemos la negación. Entonces, esta forma es la más sencilla y de hecho, ustedes en el anexo de la guía encuentran ejemplos con esta forma. Así que esta forma es válida para que ustedes hagan su actividad y pues comprendan también lo que estamos haciendo aquí. En este caso es pasando un lenguaje natural a un lenguaje simbólico en cuanto al uso de cuantificadores. ¿Listo? Vamos a pasar al tema de proposiciones categóricas, ya haciendo uso de ya todo el tema anterior, anteriormente ya mencionado, todos los conceptos mencionados, porque ya aquí entran en juego precisamente esos conceptos. Entonces, ¿qué es una proposición categórica? ¿Qué es eso? Una proposición categórica, ustedes ya saben que es una proposición, ¿cierto? Es un enunciado. Entonces, una proposición categórica es un enunciado, pero como es categórica es que afirma o niega que todos o algunos miembros de una categoría que le vamos a llamar sujeto estén incluidas dentro de otra categoría a la que llamamos predicado. Así que vamos a encontrar expresiones como ningún planeta es esférico o algunas motos BMW no son fabricadas en Alemania. Podemos tanto afirmar algo como negar algo rotundamente de todos o de estos algunos miembros, que son nuestros sujetos. Aquí nuestro sujeto es planeta, acá nuestros sujetos son motos BMW, y nuestro predicado, lo que se dice de ese sujeto, lo que ya habíamos mencionado, lo que se dice de ese sujeto. Estos enunciados con esta forma
o estableciendo esta relación entre el sujeto y el predicado, nosotros lo conocemos como, se es conocido como la aristotélica tradicional. Esa es una lógica aristotélica tradicional, y también se conoce como proposiciones categóricas, que es el nombre que nosotros tenemos en esta unidad número 2, proposiciones categóricas. Entonces, si ustedes ven aquí estos ejemplos, y se los hice de forma voluntaria los colores para que identificaran los cuantificadores. Miren ustedes que siempre vamos a establecer todos o algunos, entonces es un cuantificador, establecieran aquí en rojo al sujeto, ¿sí? Como el protagonista de lo que se está hablando. Establecieran aquí el es, no, son, como una especie de verbo, ¿cierto? Ustedes en su español básico también ustedes lo tienen, el verbo. Y establecieran acá una característica que se está diciendo de ese sujeto. Esto es una proposición categórica. Y entonces sus partes van a ser el cuantificador. ¿Y el cuantificador qué es? Entonces, ¿a qué se refiere ese cuantificador? Ya lo habíamos mencionado, entonces se va a referir a esa cantidad, ¿cierto? A esa cantidad de, que se cumple, en la que se cumple ese predicado. Entonces, vamos siempre a referirnos a todos o algunos, a una parte de. Siempre nos vamos a referir a eso. El sujeto entonces va a ser ese conjunto, subconjunto de individuos de los que trata la proposición, ¿sí? La cópula, entonces aquí viene este término que ustedes de pronto no lo habían escuchado, la cópula, que va a ser ese lazo o ese verbo que nos va a unir a nuestro sujeto con el predicado. Eso es la cópula o el verbo copulativo, ¿sí? Siempre va a ser ese lazo que va a unirnos a establecer la relación entre sujeto y predicado. ¿Y el predicado qué es? Lo que estamos afirmando o que estamos negando a ese sujeto, esa característica que se está indicando de ese sujeto o lo que se cumple en ese sujeto, ese va a ser nuestro predicado. Así que tenemos dos partes que ustedes tendrán que mencionar, como por ejemplo el cuantificador y la cópula. Ya sabemos que el cuantificador va a referirse a la cantidad y la cópula al verbo copulativo o al lazo que une al sujeto con el predicado. ¿Dudas, inquietudes? No, profe. Listo. Ejemplo, ningún político es corrupto. Aquí, ¿quién es nuestro cuantificador y quién es la cópula? Lo pueden escribir en el chat, lo pueden decir. Ninguno. Ningún y la cópula es. Es perfecto, muy bien. Entonces, ningún porque estamos hablando de cantidad y en este caso es que es el verbo o lazo que une a nuestro sujeto político con su predicado, lo que se está diciendo de él, que sea corrupto, ¿no? Venga, yo tengo una pregunta, qué pena, profe. ¿Sí? Pero es que ahí dice, en la cópula dice es el verbo, y es no sería un verbo. Claro, es el verbo ser. Claro, El sí, verbo ser señor. está. Ujú. Ah, ya lo tomo así, gracias. Ok. Bien, algunas motocicletas BMW no son fabricadas en Alemania. Aquí importante de pronto mencionarlo, y es que la cópula puede tener una calidad ya sea afirmativa o puede ser negativa, ¿sí? Entonces, algunas motocicletas BMW no son fabricadas en Alemania, nuestra cópula aquí la escribiríamos como no son, ¿sí? Porque tenemos que darle esa característica, ya sea afirmativa o negativa, se la tenemos que indicar al verbo copulativo o a ese lazo. Para reconocer las proposiciones categóricas, ustedes van a encontrar simplemente la forma S para referirnos al sujeto y P para referirnos al predicado, ¿sí? S para el sujeto y P para el predicado. Entonces vamos a encontrar solo 4 clases de proposiciones categóricas. El modo universal afirmativo, que es el modo A. La declaración sería todo S es P, es decir, hay una universalidad como su nombre, como se está indicando aquí en la cantidad o en el cuantificador que se está utilizando va a ser de tipo universal y se está afirmando, miren, todo S es P, estamos afirmando, así que la calidad va a ser afirmativo. Tenemos el modo E, donde vamos a hablar de un tipo universal negativo, es decir, que el cuantificador que utilizamos aquí es universal. Miren, ningún S es P. Este cuantificador es de tipo universal.
Pero ¿es de universal qué? O sea, ¿qué modo es o qué calidad es? Entonces, en este caso estamos hablando de que estamos negando, así que es universal negativo. El modo I, que es algún S es P. O sea, para algunos elementos de S se cumple ese predicado. S es particular, afirmativo, porque estamos afirmando. Y el modo O, algún S no es P. Este lo encontramos como particular negativo. Así que las proposiciones categóricas que existen lo pueden indicar o universal afirmativo o modo A, o lo pueden escribir las dos cosas, las dos formas, y estaría bien utilizado. Pero importante reconocer estas cuatro clases de proposiciones categóricas que lo vamos a encontrar utilizando el cuantificador de tipo universal y la calidad de tipo afirmativo o negativo. Y aquí estaba la pregunta que ustedes me hacían anteriormente, que porque aquí mencionamos particular, y es simplemente para diferenciar la clasificación en la proposición categórica. Pero ¿qué cuantificador estamos utilizando aquí en este modo particular? Estamos utilizando ¿qué tipo de cuantificador? Existencial. Perfecto, ese es el cuantificador que estamos utilizando. Cuando nos dicen qué clase de proposición categórica, vamos a decir es particular, afirmativo, particular, negativo, pero el cuantificador que estamos utilizando aquí es existencial, es simplemente para diferenciar eso. Simplemente cambia el nombre. Es correcto, pero estamos hablando de lo mismo, una particularidad, ¿no? Bien. Acá tenemos un ejemplo donde nos dan dos proposiciones categóricas. La primera proposición P es ningún médico es especialista. La proposición Q, algunos médicos son especialistas. Entonces, aquí tenemos que hacer una estructura de proposición categórica para reconocerla, que vamos a identificar qué tipo de proposición es, vamos a indicar el nombre de la proposición, el tipo de proposición, qué cuantificador estamos utilizando, el sujeto, la cópula y el predicado. Así vamos a reconocerlo en ambos, en P y en Q. Entonces, para P, aquí el cuantificador que utilizamos es ningún. El sujeto viene a ser el médico. La cópula, recordemos el verbo que une el sujeto con el predicado es, y el predicado es especialista. En Q, entonces tenemos el cuantificador. Ustedes me lo van a escribir ahí en el chat, lo pueden participar. ¿Quién sería el cuantificador? Algunos. Algunos. Muy bien, el sujeto, Médicos. la cópula. Son ¿Y qué se está diciendo ese sujeto? especialistas. Perfecto, muchas gracias. Entonces tenemos a P y a Q, y para identificar el tipo de proposición, pues vamos a buscarlo acá simplemente. Entonces tenemos ningún S es P, ningún S es P, que es universal negativo, y eso lo escribimos allí. Podemos escribir universal negativo o en la forma E, y en el siguiente sería de tipo algún S es P, que es particular afirmativo, así que tenemos aquí el modo I. Profe, qué pena, el último no lo entiendo. O sea, ¿por qué va el E y por qué va el I? Ah, ok, bien. Es que tenemos dentro de nuestras clasificaciones de proposiciones categóricas que acabamos de ver, que existen 4 tipos de proposiciones categóricas: la forma A, la forma E, la forma I y la forma O. La forma A es el mismo universal afirmativo, ¿sí? Todo S es P, esa es la estructura. La forma E es el universal negativo, es decir, ningún S es P. La forma I, que es el mismo particular afirmativo, algún S es P. Y la forma O, que es el particular negativo, algún S no es P, ¿sí? Entonces, son estas mismas 4 formas, son estos mismos nombres: universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Así que aquí tenemos algún S, que ya dijimos que ese va a ser nuestro sujeto médico, son o es, ¿sí? El verbo está de forma afirmativa, va a ser nuestra cópula, y el predicado, lo que se está indicando de ese sujeto, que sea especialista. Entonces buscamos la forma, algún S es P, y lo buscamos aquí, en nuestra tablita, algún S es P. Es la forma I, o podemos escribir particular afirmativo, o las dos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Vale. Sí, profe, ya mejor. Una pregunta, Ok. profe. ¿Sí? En esto de universal afirmativo y negativo, ¿aún se sigue utilizando la AX o
se pone también X, ¿no? Esa parte sí me confunde un poquito. No le comprendí bien la pregunta, qué pena. Bueno, ¿me lo vuelve a repetir? ¿La Eh, simbología al principio te refieres? Sí, porque se cambia o sigue igual, porque aquí dice que sigue el tipo AE, pero ¿no sería más AX o sigue siendo AX, pero con estas vocales? No sé si me entiendes. No le comprendí. Es, Creo que es alguno de bonito. ustedes. Le escribo en el chat. Que si se pone Brian, el, formule mejor la pregunta porque es que no le entiende cuál es interrogante. lo que ¿Sí? yo le entendí a él es que si se pone o no, por ejemplo, al principio, si era universal se ponía una A, pero al revés, ¿sí? O la E al Ok. revés. La Es que simbología. está confundiendo la simbología Ah, con la forma. correcto. Ajá, sí. Sí, sí, Ah, eso ok. fue que me trataba de decir. Ok, sí, esta es la forma o el modo, el tipo, es una clasificación de proposiciones categóricas. Ya la simbología fue lo que vimos al pasado, pero entonces esto es diferente, ¿sí? Estamos simplemente indicando el tipo de proposición categórica que es. Y tienen estas cuatro formas o estos cuatro tipos de proposiciones categóricas. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Ok. Bien, estas proposiciones categóricas les podemos establecer el tipo de relación que exista entre un par de ellas y es lo que llamamos nosotros como juicios aristotélicos y la relación entre estos juicios aristotélicos, es decir, entre el modo A, entre el modo E, entre el modo I, el modo O. Entonces, entre ellas existe un tipo de relación. El cuadro es este que vemos aquí, donde se establece una relación contraria en forma horizontal, por ejemplo, entre el modo universal afirmativo y universal negativo, son contrarios. O subcontrarios, como los modos particulares, particular afirmativo con particular negativo, son subcontrarios. Subalternos, como su nombre lo indica, va en forma vertical, estos son subalternos, del universal afirmativo, el particular afirmativo será subalterno. Y del universal negativo, el particular negativo será subalterno. Y van a ser contradictorios cuando la relación se establece en diagonal, como por ejemplo el universal afirmativo, todo S es P, con el particular negativo. Algunos S no son P. Lo mismo ocurre con el universal negativo y con el particular afirmativo. Miremoslo con el ejemplo de, hay un micrófono por ahí abierto, por favor, para que lo cierren. Miremoslo con el ejemplo de los médicos y de la especialización, ¿sí? Miremoslo con ese ejemplo. Todos los médicos son especialistas, tienen el modo A. Esta expresión tiene el modo A. Todo S es P. Todos los médicos son especialistas. Ningún médico es especialista, tiene el modo E. Algunos médicos son especialistas, que tienen el modo I. Y algunos médicos no son especialistas, que tienen el modo O, o el tipo O, ¿sí? Particular, negativo. Si nosotros vamos a establecer la relación entre las dos proposiciones categóricas que vimos aquí en el ejemplo, que era ningún médico es especialista y la otra era algunos médicos son especialistas, ustedes podrán denotar y van a mirar que la relación que existe, mire, está en forma diagonal. Eso significa que son contradictorios y es lógico porque si nosotros aquí estamos negando rotundamente que exista algún médico que sea especialista y luego decimos que algunos médicos son especialistas, pues vamos a ver precisamente una contradicción. Entonces, esa es la forma de entender la relación que existen entre las proposiciones categóricas. Y el cuadro se llama el cuadro de oposición, que es donde se establece precisamente esa relación formal entre esos dos juicios que hemos aquí denotado, entre el juicio de tipo O, perdón, de tipo E y de tipo I. ¿Hasta ahí claro, muchachos? ¿Inquietudes? Profe, inquietud. Uh-huh. Si tenemos el modo I y hace el lazo con el modo A, Miremos. también sí, de I a A sería también subalterno, porque es que no le veo flechita ahí en la parte de arriba. Mira, sería subalterno, ¿sí? Si tenemos una proposición de tipo A y tenemos una proposición de tipo I, las dos, la relación que existe entre el tipo A y el tipo I es de tipo subalterno. ¿Por qué? Porque el tipo A es universal, afirmativo, estamos afirmando algo de todos, estamos afirmando algo de todos. Mientras el modo I, estamos afirmando algo de algunos,
afirmando algo de algunos, por eso se llama subalternos. ¿Listo? Bien. Bien, bueno. Con estas proposiciones, nosotros, teniendo proposiciones iniciales que consideremos que son verdaderas, y nosotros la vamos a tener como unos enunciados iniciales, esas proposiciones iniciales y verdaderas, nosotros la conocemos como las premisas. Y a partir de esas premisas podemos nosotros establecer una conclusión. Ya habíamos visto algo de estos temas de premisas, ¿cierto? Y conclusión en la unidad número 1, ¿cierto? Entonces, este tipo de encadenamiento de proposiciones para obtener esa conclusión, que es lo que nosotros logramos demostrar una validez, se llama razonamiento. Y en razonamiento, nosotros vamos a encontrar dos tipos básicos que son los que utilizamos en esta unidad. Son los básicos, los dos tipos de razonamiento básicos que utilizamos en esta unidad, que son el tipo deductivo, razonamiento deductivo, y el razonamiento inductivo. Entonces ya sabemos, ese razonamiento va a ser precisamente esa actividad del cerebro que consiste en organizar todas las ideas y estas premisas o enunciados iniciales verdaderos para llegar a una conclusión que sea válida. El tipo deductivo, razonamiento deductivo, va a partir de hechos generales, de deductivo, generales a hechos particulares. Estos hechos generales son hechos que se conocen como válidos, ¿sí? Son hechos válidos, conocidos, y de allí se puede llegar a algo particular. Cuando hacemos este tipo de razonamiento, nosotros estamos hablando de una validez en un argumento, en un razonamiento, ¿sí? Una validez. Mientras que el inductivo va a empezar en hechos particulares. Entonces, de hechos particulares que son verdaderos, y se establece una generalidad a partir de esos hechos particulares. Esto lo vamos a entender como algo probable, ¿sí? No algo válido, sino algo probable, porque está partiendo de hechos que son particulares y se está estableciendo una generalidad. Esos son los dos tipos de razonamiento que trabajamos en esta unidad. Un ejemplo, aquí tenemos varios ejemplitos. Vamos a determinar si el razonamiento es deductivo o inductivo. Vamos a decir, los ciclistas tienen buen físico. Eso es algo real, ¿no? Los ciclistas tienen buen físico. Nairo Quintana es ciclista. Eso es algo también válido, ¿cierto? Verdadero. Por lo tanto, Nairo Quintana tiene buen físico. Entonces, ¿qué tipo de razonamiento es? Es de tipo deductivo. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hecho general, conocido, y se está llegando a hechos particulares, ¿cierto? Ahora vamos con el siguiente. Juan compró un carro de marca Renault y le salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y le salió muy bueno. Por lo tanto, todos los carros de marca Renault son muy buenos. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Inductivo, de menos a más. Exacto, va de hechos que son particulares, y establecemos una generalidad. Entonces, todos los carros de marca Renault son buenos. Entonces, no tenemos como esa cantidad suficiente para que esto sea válido, más bien es algo probable, ¿cierto? Porque si tuviéramos una cantidad suficiente de información de todos los Renault, pues entonces podríamos ya establecer ya una generalidad, ¿cierto? Muy bien. Y acá, miremos este ejemplo. Luis se fue donde su hermana en Medellín. Un día decide visitar a Camila, una amiga de su hermana. Durante el recorrido, Luis observa dos perros de color negro. Al llegar a la casa de Camila, se da cuenta que ella también tiene un perro de color negro. Por lo que él concluye que en Medellín todos los perros son de color negro. Entonces, ¿qué tipo de razonamiento sería eso? Inductivo, ¿no? Exacto, ¿cierto? Porque él está haciendo un recorrido y ve por allí un perro negro, luego ve otro perro negro, es decir que todos en Medellín todos tienen perros negros. Bien. Acá, Hernán sale todos los viernes a bailar con sus amigos. Eso es un hecho que es válido y él siempre lo hace, ¿cierto? Hoy es viernes, por lo tanto, Hernán sale a bailar con sus amigos. Esto es simplemente deductivo. Correcto, muy bien. Creo que allí ya tienen ustedes la noción del tipo de razonamiento, ¿cierto?
Acá tenemos un ejemplo un poco más detallado, Qué donde pena, decimos profe, que, profe, qué pena. ¿Puede regresar la diapositiva? ¿sí? Gracias. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Sí, profe, gracias. Ok. Bien, Carl Sagan, que es un famoso astrofísico de los años 90, realizó una siguiente reflexión. La Tierra es un planeta del sistema solar y posee vida. El Sol es uno dentro de los millones de estrellas que existen en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que solo en nuestra galaxia habría miles de planetas que alberguen vida. Aquí nosotros planteamos la siguiente inquietud. Si un periodista entrevistó a el periodista que entrevistó a Carl Sagan va a escribir su encabezado en las noticias, ¿el que debería escribir? Que el científico más carismático Carl Sagan induce que hay vida en otros planetas, o que el científico más carismático Carl Sagan deduce que hay vida en otros planetas, o que opina que hay más soles de los que se cree en la galaxia, o que dice que la vida puede generarse en cualquier entorno de la galaxia. Entonces, ahí es importante hacer bien la lectura para establecer si se está partiendo de hechos. En este caso, se está partiendo de que el hecho de que el planeta Tierra tenga vida es un caso particular de muchos posibles casos en la galaxia, por lo que en este caso estaremos hablando de inductivo, ¿sí? De hechos particulares a algo general. Bien, ya aquí seguiríamos con ejemplitos que ya incluso hemos desarrollado. Creo que vamos a hacerlo de forma muy rápida porque pues ya hemos desarrollado algo de este tema. Entonces vamos a ver ustedes que participen, por favor. Bien, tenemos una pareja aquí de argumentos que están incompletos. Recordemos que para su ejercicio número 1 ustedes deben indicar una expresión que denote un cuantificador de tal forma que se haga verdadero. Acá, personas no hablan francés, las ranas son anfibias. Entonces acá, algunas personas no hablan francés, o podríamos decir, ok, y todas las ranas son anfibias. Muy bien. La simbología, que es el siguiente ítem, entonces lo vamos a expresar. Recordemos que algunas es con el cuantificador de tipo existencial, que es la ejirá. Existe un X que pertenece a un gran conjunto U. Aquí le podemos enunciar con una U mayúscula, con una P mayúscula. Lo importante es que utilicen una letra mayúscula para denotar el conjunto, ¿no? Que pertenece a un gran conjunto U, tal que el predicado, estas X personas no hablan francés, ¿sí? Y por eso aquí negamos el predicado. Antes del habla francés está la virgulilla para indicar que no hablan francés. En la siguiente, todas las ranas son anfibias. Entonces tenemos el cuantificador de tipo universal, la girada, que era la que tenía inquietud el compañerito, ¿cierto? Entonces todas esta X o todas estas ranas pertenecen a un gran conjunto U, tal que estas X son anfibias. Aquí estamos afirmando. Y miren que ya aquí nos dice la simbología qué tipo de cuantificador es y qué tipo de calidad tiene, ¿cierto? Entonces, en el primero, ¿qué tipo de cuantificador es? Universal afirmativo, cuantificador universal negativo. Existencial negativo. Cuantificador existencial negativo, muy bien. Y el segundo, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Universal positivo. universal afirmativo. Bien, la pregunta, sí señor. ¿Cristian? Cuando uno está definiendo la simbología de un argumento, para todas las simbologías tiene que haber la simbología del conjunto universal, que es la U. No, le indicaba que podía ser una letra mayúscula cualquiera. Por ejemplo, si nosotros enunciamos como F, por ejemplo, para indicar francés, ¿cierto? Que hablen francés. O personas, perdón, P, la P, que es de personas, sí señor. P mayúscula podríamos colocarla, ¿cierto? Para referirnos a las personas. O acá la R, por ejemplo, para referirnos a las ranas. Sí, lo importante es que sea una letra mayúscula porque estamos hablando de un conjunto al que pertenece en este X, ¿sí? Entonces ustedes sí ven esta U, pero también ven una P también dentro de la simbología que utilizan, pero lo importante es que sea una letra mayúscula para enunciar el conjunto. Vale, muchas gracias. Acá tenemos
Perdón. Tenemos un argumento que es el ejemplo del ejercicio número 2, donde decimos que todos los estudiantes de la UNA son disciplinados. Les dan un argumento y ustedes deben identificar el cuantificador y deben identificar la cópula. Así que ustedes, de todos los estudiantes de la UNA son disciplinados, me indicarán cuál es el cuantificador y cuál es la cópula. Pueden decirlo, pueden escribir. Cuantificador, todos, cópula, son. Perfecto. Muy bien. Entonces ya sabemos el cuantificador, la cantidad, la cópula, el verbo que une el sujeto y el predicado. En la clasificación de la proposición categórica, que es el siguiente ítem que deben hacer en el ejercicio 2, pues simplemente ustedes se van a su tablita, ¿cierto? Para mirar el modo. Entonces, aquí estamos afirmando, ¿cierto? Todos los S, en este caso son los estudiantes, son un P, ¿cierto? Ah. Todo S es P. Entonces, el modo A o tipo universal afirmativo. ¿Listo? Entonces, solo escribimos universal afirmativo o modo A. O también pueden escribir las dos. Y deben construir los otros 3 tipos de proposiciones que hacen falta. Entonces, ¿cuáles son los otros 3 tipos que hacen falta? El modo E, ningún S es P o universal negativo, el modo particular o el tipo particular afirmativo o el tipo particular negativo. Estos 3 harían falta. Entonces, es lo que vamos a hacer. Con el mismo argumento que nos dieron, no cambiándolo, sino el mismo argumento que nos dan. Entonces, universal negativo sería, todos los estudiantes de la UNA no son disciplinados, estamos haciendo la negación. El particular afirmativo sería, entonces, algunos estudiantes de la UNA son disciplinados. Y el particular negativo sería, algunos estudiantes de la UNA no son disciplinados. Así completaríamos todo el ejercicio 2. Miren lo sencillo que es. Bien, en el ejemplo del ejercicio número 3, les dan 2 proposiciones categóricas y tienen que definirlas. ¿Sí, señor? Disculpa, ¿era que me puedes volver la diapositiva para tomar pantallazo? Claro que sí. Recordemos que igual la grabación también se les comparte en el entorno inicial. Muchas gracias, profe. Listo. En el ejercicio número 3 de la unidad número 2, a ustedes les van a dar 2 proposiciones categóricas, es decir, cumplen con toda su estructura de cuantificador, de sujeto, de cópula y de predicado. 2 proposiciones categóricas y deben definir la estructura de esa proposición, es decir, lo que acabamos de mencionar. El cuantificador, el sujeto, la cópula, cualidad y el predicado. Entonces, para P, lo mismo, identificamos cuál es el cuantificador. En este caso, estamos hablando de el cuantificador, todos. ¿Nuestro sujeto cuál es? Insectos. Los insectos. La cópula o la cualidad, es decir, el verbo que une sujeto y predicado es Son. ¿Y qué es el predicado? Polinizadores. Perfecto, muy bien. Lo mismo hacemos con Q. Algunos insectos no son polinizadores y deberemos establecer el modo o el tipo de proposición categórica. Entonces, todos son, entonces acá buscamos todo ese es P y el otro es algunos no son, entonces será de tipo particular, ¿cierto? Y negativo. Muy bien. Tenemos ya estos dos tipos de proposición categórica, ya los tenemos establecido. Y simplemente lo que vamos a hacer allí es irnos al cuadrito de oposición, establecemos dónde está P. P se encuentra en el modo A, establecemos dónde está Q, que se encuentra en el modo O. Aquí tenemos a P y a Q y vemos que efectivamente estamos hablando de un tipo de relación contradictoria. ¿Sí? Está en diagonal, es un tipo de relación contradictoria. Y así, de acuerdo a ese esquema, vamos a indicar que P y Q, esas 2 proposiciones categóricas son de tipo, tienen una relación de tipo contradictorio. ¿Eso es claro, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? ¿Estás ahí? No, profe, simplemente era que le pido un favor que regrese un ratico la diapositiva. ¿Cuál? ¿A cuál? La anterior. ¿Al ejercicio número 2? Esta. ¿O el ejercicio 2? No, ahí está bien. No, adelante. Okay. Ay, gracias, profe. Bien. ¿Sí?
Listo. Establecemos la relación y ya con eso terminaríamos lo que es el ejercicio número 3. Y para el ejercicio 4 se les da un argumento, deben identificar las premisas y deben identificar la conclusión. En este caso, el argumento que le están dando es: las personas sanas tienen niveles normales de azúcar, las personas con deficiencias de funciones en el páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Por tal razón, los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia en las funciones del páncreas. Recordemos que cuando nos dan un argumento, pues aquí se los estoy estableciendo con colorcitos, pueden hacerlo de esa manera para que lo identifiquen. Es importante que cuando nos dicen por tal razón o una conclusión por lo que se concluye, entonces ya sabemos que estamos hablando de la conclusión, ¿no? Así que todo lo que se encuentre antes de la conclusión, que también ya lo vimos en la unidad número 1, van a ser nuestras premisas, y esas premisas serán de tipo válido, es decir, son válidas. Y vamos a identificar entonces las premisas, todo lo que se encuentra antes de esa conclusión, y las escribimos. Tenemos la premisa 1, que sería en este caso: las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. La premisa número 2, que sería todo lo que se encuentra en verde: las personas con deficiencias en las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Tenemos la conclusión, que es lo que se encuentra aquí donde dice que se concluye. Micrófono, muchachos, por favor. Silenciar allí el micrófono. Y tenemos la conclusión, entonces, que es cuando encontramos por tal razón, se concluye. En este caso, sería lo que se encuentra en naranja, que los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia en las funciones del páncreas. Con ese mismo argumento debemos indicar si es de tipo deductivo o si es de tipo inductivo. Así que ustedes me dirán, de conformidad con esa información, ¿es de tipo deductivo o de tipo inductivo esa conclusión, ese razonamiento que se establece allí? Deductivo. Deductivo. Inductivo. Bueno, entonces estamos adivinando, recordemos, deductivo va de hechos generales conocidos a hechos particulares, mientras que el inductivo va de hechos particulares a hechos generales. ¿Listo? Entonces, en este caso, estamos hablando de algo que se conoce completamente, y es que las personas sanas tienen niveles normales de azúcar, y de allí estamos estableciendo otras particularidades, ¿sí? Deductivo. Muchachos, esto sería la información que tenemos por el día de hoy. ¿Me puede pasar una pregunta? Sí, voy a dejar de compartir. Sí, señor. No lleno, ¿no? ¿Sí? ¿La pregunta? ¿Sí me escucha bien? Ahora sí, Cristian. Si, por ejemplo, yo tengo un argumento sobre un tema de que no conozco, de que no sé nada al respecto, debo hacer una previa investigación para poder dar el argumento. Es correcto, eso es válido. Es importante que cuando nosotros desconocemos el tema, de pronto lo investiguemos, y eso es lo chévere de este curso, ¿no? Que no solamente estamos aprendiendo como la parte simbológica, de simbología, ni de parte matemática, sino que estamos aprendiendo de muchos más temas, y sobre todo de cosas que son vigentes, que están actuales. Entonces es importante, si no conocemos de un tema particular, lo revisemos, lo analicemos, y luego sí ya podamos establecer el tipo de juicio o razonamiento que estamos allí hallando. Vale, Carolina. muchas gracias. Vale. Carolina tiene la mano levantadita. Profe, ¿será que puedo volver la diapositiva, la última, porfa? Sí, de hecho, quiero que lo analicemos bien porque creo que ahí hay un pequeño error. Sí, señora. Gracias. Yo se la sigo. Listo, era esta. ¿Sí? Carolina, ¿la pregunta? Sí, señora.
¿Cuál es la pregunta? No, es que no le alcancé a tomar pantallazo para mirar bien. Ok. Bien, Ya, muchachos. profe, gracias. Ok. Inquietudes. Si no hay inquietudes, ya finalizaríamos lo que es el encuentro. Una pregunta. Sí, señor. ¿Yo? Sí, señora, una preguntita. ¿El link de la grabación de la clase cuándo nos lo comparten? Ok, recordemos que los enlaces de grabación los está compartiendo nuestra directora en el entorno inicial. Allí en encuentros vía web conferencia se encuentran tanto los enlaces para ingreso como los de grabación. De igual forma, tan pronto nos los comparten, nosotros se los hacemos llegar. Por diferentes medios, ¿no? Pues ya sea por los correos, ya sea por... Muchas gracias, profe. Estaba todo muy Muchísimas bien. gracias, muy claro Profe, todo. una pregunta. Sí, señor. No me puedo registrar en el enlace de asistencia. Enlace de asistencia, los profes los están compartiendo. ¿Qué le sale, Luis? Me sale que tengo que tener el permiso. No necesita ningún permiso. Estos enlaces precisamente y los enlaces de las webs se Solicitar comparten para acceso de que no edición. solicite ninguno. ¿Sí? De pronto el navegador, a mí me pasó eso con, Cambie el navegador, sí. con el Copie- Edge Copie y me el tocó enlace abrirlo y lo pega ya. en Google Chrome. ¿En Google Chrome? Inténtelo así porque a mí me funcionó de esa manera. A ver, ya voy a intentar. Correo institucional abierto presenta esa dificultad. No sé la... Profe, una pregunta. Sí, señora. Sí, señora. Nicole. Sí, profe, es que se parece mucho a pues, a lo del Bilerni que hubo anoche. ¿No tiene nada que ver? O sea, si hago la misma asistencia. Nicole, esta es una web conferencia. El BeLearning es otro encuentro diferente. En el BeLearning, digamos que la asistencia es en particular porque con eso se les suben los puntos, mientras que la web conferencia no tiene puntuación. Por esa razón, digamos que no es obligatorio firmar, digamos, la asistencia, sino que esto es para nuestro control y saber el número de personas que participaron, y obviamente pues los consideramos a los estudiantes que ingresan a nuestros encuentros. Nosotros como docentes tenemos esa potestad para obviamente reconocerles algo y demás. ¿Listo? Ya entendí. Vale, profe, gracias. Profe, qué pena. ¿El BeLearning de anoche era de la segunda sesión? Sí, señora. Ya estamos en las segundas sesiones de BeLearning. Ya, muchas gracias. Profe, qué pena, acá un favor. Es que no me acuerdo del correo institucional y no me deja enviar el certificado, o sea, lo de la asistencia. No, ahí sí no sé exactamente cuál sería el error, profe, de pronto que con el enlace de asistencia. Lo que indica el profe es que puede ser de pronto el navegador, de pronto cambiar a Edge o a cambiarse a Profe, antes del teléfono. Es por eso, sí. Entonces, pues ¿Será en por ese eso? caso sí. Desde el Sí, teléfono pues, no le pues, funciona, tiene que ser desde un computador, así no le sí, le es por funciona. eso. Profe, ¿ya se terminó la reunión? Sí, señora, Profe, ya o sea, ahí casi le puedo- finalizamos. Muchas gracias. Ahí le puedo Bueno. escribir para que me tome en cuenta la puntuación.